Buenas noches amigos, soy Manuel Alejandro en Experiencias en el Deporte. Vamos a variar un poco el contenido del canal. Vamos a incluir también historias de los grandes equipos de fútbol del mundo. En esta oportunidad vamos a narrar la historia del Manchester United, un gran equipo que participa continuamente en la Champions League en Europa. Así que amigos, espero que les guste, que sea del agrado de todos ustedes, y como siempre les digo, por favor no se olviden de dejar su like, compartir, suscribirse para poder seguir creciendo. Y también a los que son asiduos concurrentes a este canal, no se olviden que tenemos el canal Experiencias de la Vida con historias de los grandes artistas de ayer, hoy y siempre. Nos vemos amigos, cuídense. Fue fundado el 17 de enero de 1878 bajo el nombre de Newton Heath Our Football Club y se incorporó a la First Division en 1892. Después de estar cerca de la bancarrota en 1902, J. H. Davis tomó las riendas del club y cambió su nombre por el actual. Durante la Segunda Guerra Mundial su estadio fue bombardeado y durante un tiempo estuvieron jugando en Main Road. El equipo gozó de un éxito sin precedentes tras nombrar a Matt Busby como entrenador del equipo y ganar la liga en 1956 y 1957. Pese a que en 1958 ocurrió el desastre aéreo de Múnich, en el que 8 jugadores del equipo perdieron la vida junto con el entrenador Tom Curry, el conjunto salió adelante con Bobby Charlton como sobreviviente y otros grandes como Dennis Law y George Best, conocidos como la Grandísima Trinidad. En su época como jugadores del Manchester United ganaron la Champions League en el año 1968 contra el Benfica. Entre los años 1990 y 2013, Sir Alex Ferguson dirigió al equipo a la obtención de 8 campeonatos ligueros y en 1999 se convirtió en el primer equipo inglés en ganar la Champions League, la Premier League y la FA Cup en la misma temporada, el triplete del club. A nivel nacional Manchester United ha obtenido un récord de 20 títulos de liga, 12 FA Cup, 6 Copas de la Liga y 21 Supercopas de Inglaterra. A lo anterior se suman 3 Copas de Europa, una Supercopa de Europa, una Recopa de Europa, una Copa de la UEFA, una Copa Intercontinental y una Copa Mundial de Clubes de la FIFA, lo que lo convierte junto a Liverpool uno de los clubes ingleses más exitosos. Junto con Liverpool, Chelsea y Manchester City, son los únicos equipos del Reino Unido que pertenecen al grupo de los únicos 31 clubes en el mundo que han ganado el máximo campeonato de clubes de fútbol a nivel mundial, cuando el 30 de noviembre de 1999 conquistó la Copa Intercontinental y el 21 de diciembre de 2008 la Copa Mundial de Clubes, ambas disputadas en Japón, derrotando a los representantes de la Copa Libertadores, Palmeiras y Liga de Quito respectivamente por idéntico marcador, 1-0. Siendo, de los clubes británicos, el primer y máximo ganador de los títulos mundiales de clubes. Es considerado también como uno de los clubes deportivos más populares del mundo. En 2012 contaba con una base de 659 millones de seguidores en todo el mundo, en su mayoría asiáticos, del Oriente Medio y África, Europa y América. Desde 1994 se mantiene como el club con la asistencia más alta en sus partidos de liga, con un promedio de más de 14.000 aficionados por juego. En términos financieros, es uno de los equipos deportivos con mejor valor de mercado en el mundo, siendo el primero en superar los $3.000 millones americanos en 2013. La escuadra del Manchester United se formó en 1878 bajo la denominación Newton Heath Our Football Club, creada por el Departamento de Carga y Mantenimiento de la ferroviaria Lancashire and Yorkshire Railway Company en el centro urbano Newton Heath, radicado en Manchester, Inglaterra. Usaban las siglas LYR para diferenciarse de otro equipo de fútbol de la misma empresa, que era conocido como Newton Heath Loco.
En un inicio, el equipo, que coloquialmente era conocido como los Gitans, jugó partidos contra otros departamentos y otras empresas ferroviarias y tenía como sede el estadio North Road, que ya no existe en la actualidad, y que estaba cerca de las instalaciones de la empresa, hasta que, el 20 de noviembre de 1880, compitió en su primer partido del que se tiene registro, contra el equipo de reservas del Bolton Wanderers, que los derrotó 6-0. El Newton Heath Aouar vestía una indumentaria que lucía los colores de la compañía, verde y oro. En la temporada 1882-83, disputó un total de 26 partidos amistosos y para el año siguiente compitió en la Lancashire Cup, su primera competición oficial. Sin embargo, acabó descalificado en las primeras fases del torneo de ese año, al perder 7-2 contra el conjunto de reservas del Blackburn Olympic. En 1884 comenzó a participar en la Manchester and District Challenge Cup, donde obtuvo notables resultados al ganar el torneo hasta en 5 ocasiones distintas y llegar a una final del mismo. 2 años después, en 1886, el club comenzó a expandirse al contratar a jugadores conocidos a nivel nacional, como es el caso de Jack Powell, que luego obtuvo el nombramiento de capitán del equipo, Jack y Roger Doughty y Tom Burke. En la temporada 1886-87, el equipo participó por primera vez en la FA Cup, aunque los Fleetwood Rangers los eliminaron en la primera ronda. Si bien al final de dicho partido lograron un marcador de 2-2, el capitán Powell se negó a jugar un periodo extra, así que Fleetwood obtuvo la victoria. Tras protestar por este resultado ante la Asociación de Fútbol, el club decidió no jugar más en la FA Cup, algo que se cumplió hasta 1889, cuando nuevamente participó en el evento. En 1888 el club pasó a ser uno de los miembros fundadores de The Combination, una liga de fútbol a nivel regional. Sin embargo, tras la disolución de la liga después de una sola temporada debido a problemas financieros, Newton Heath se integró a la recién formada Football Alliance, una organización integrada por otros 11 conjuntos que no formaban parte de la Football League, la cual duró 3 temporadas antes de fusionarse con la Football League. Esto ocasionó que el club comenzara la temporada 1892-93 en la First Division y para entonces ya era independiente de la Ferroviaria, por lo que dejaron de usar el término LYR en su nombre, aunque aún participaban en el equipo los empleados de la empresa y cambiaron su sede a Bank Street en el suburbio de Clayton, Manchester. Después de solamente 2 temporadas en la First Division, el equipo descendió a la Second Division. En enero de 1902, con deudas que ascendían a 2.670 libras esterlinas, equivalente a 210.000 GBP en 2011, el club fue puesto en una orden de liquidación. El capitán Harry Stafford se reunió con 4 empresarios británicos, entre los cuales estaba el magnate cervecero John Henry Davies, quien luego se convertiría en presidente del equipo, cada uno dispuesto a invertir 500 libras esterlinas a cambio de un interés directo en el funcionamiento del club. Hay algunas fuentes que indican que Davies supo de la situación económica por la que atravesaba el club cuando el perro del capitán Stafford, un San Bernardo, se escapó de un evento de recaudación de fondos organizado por los Gitans. Henry Davies rescató al perro eventualmente y al enterarse de la delicada situación invirtió en el club y ocupó un lugar en la junta directiva. En este periodo fue que la escuadra cambió de nombre. El 24 de abril de 1902, nació oficialmente el Manchester United, con los colores rojo y blanco como distintivos de su indumentaria. Cabe señalarse que también figuraban los nombres Manchester Celtic y Manchester Central como posibles candidatos para nombrar a la escuadra. Fotografía de la final de la FA Cup de 1909, que ganó el Manchester United, de blanco, contra el Bristol City por 1-0. Este fue su primer título en dicha competición. Fotografía de la final de la FA Cup de 1909, que ganó el Manchester United, de blanco, contra el Bristol City por 1-0. Este fue su primer título en dicha competición. Bajo la dirección de Honest Magnol, quien asumió sus funciones como secretario del equipo en 1903, si bien se lo considera como el primer manager del club,
El equipo terminó en el tercer puesto de la Second Division en las temporadas 1903 a 2004 y 1904 a 2005, para llegar a los cuartos de final de la FA Cup en 1906. Finalmente aseguró su ascenso a la First Division en 1907, este fue el primer título a nivel liga del Manchester United. Los principales movimientos adjudicados a Mangnall durante su gestión incluyen las contrataciones del guardameta Harry Maguire y del atacante Charlie Sauger. Tras esta serie de buenos resultados, Mangnall contrató a Billy Meredith como director técnico. Este último formaba parte de la plantilla del Manchester City, pero se separó de ese club a partir de un escándalo que involucró al equipo, que se vio en la necesidad de despedir a varios miembros de su plantilla. Para la siguiente temporada, el club se coronó campeón en la primera Supercopa de Inglaterra, conocida también como Charity/Community Field, al vencer a los campeones Queen's Park Rangers por 4-0, además de ganar su primer título FA Cup ese mismo año, tras derrotar al Bristol City por 1-0. En los logros anteriores, destacó la participación del atacante Sandy Turnbull. En 1910 el equipo se mudó al nuevo estadio Old Trafford, donde en su juego inaugural se enfrentaron a Liverpool y perdieron 4-3, y al año siguiente ganó nuevamente la First Division al derrotar 5-1 al Sunderland. Al término de la siguiente temporada, en la que el equipo terminó en la 13 grados posición de la liga, Mangnall abandonó al United para incorporarse al Manchester City. Aproximadamente en esta época, debido a la prosperidad financiera de la que iba gozando el club, algunos equipos rivales le apodaron Moneybags United, traducción lit, sacos unidos de dinero. Las siguientes 2 temporadas, el club estuvo bajo la dirección momentánea de Fernando Bacale Evina, que era el presidente de la liga. En la temporada de 1914 a 15 surgió un escándalo que involucró a algunos jugadores de Manchester United, incluidos Enoch y Turnbull, y Liverpool cuando se descubrió que se había arreglado un juego entre ambas escuadras para que la primera obtuviera el triunfo. La sanción dada a los involucrados fue la prohibición de por vida de la práctica del fútbol profesional. La Football League se suspendió durante la Primera Guerra Mundial. En ese periodo, Turnbull murió en Francia mientras participaba como combatiente en un batallón inglés. El club tuvo algunos encuentros con otros equipos regionales y participó en 4 torneos Lancashire Principal and Subsidiary. A finales de 1914, Jack Robson asumió el cargo de manager del equipo y se convirtió en el primero del club de manera oficial. Previamente, el secretario del equipo había sido el encargado de la mayoría de los asuntos relacionados con el club. A mediados de 1919, el Manchester United reanudó sus actividades en la liga al enfrentar a la escuadra del Derby County. Una particularidad acerca de esto fue que el equipo no era el mismo al de antes de que iniciara la guerra, pues solo 2 jugadores en la plantilla vigente habían pertenecido al conjunto previo. Uno de los nuevos jugadores era Joe Spence, que finalizó esa temporada como el máximo anotador del club. A pesar de lo anterior, en 1922, el equipo descendió a la Second Division, donde permaneció hasta que ganó su promoción de nuevo en 1925. Durante su estadía en la Second Division ese periodo, se tiene el conocimiento de que 3.500 fanáticos acudieron a ver el desempeño de su equipo en la primera jornada, una cifra mucho mayor a las 500 asistencias que se registraban en 1902, 2 décadas atrás. Nuevamente relegado en 1931, el equipo se convirtió en un yo-yo club, término coloquial referente a un equipo de ascenso/descenso constantes, y alcanzó su posición histórica más baja desde su origen al ocupar el 20º puesto en la Second Division en 1934. Tras la muerte de su principal benefactor, J. H. Davis, en octubre de 1927, las finanzas del club se deterioraron a tal grado que se habría declarado en quiebra de no ser por James W. Gibson, quien a finales de 1931 invirtió 2.000 libras esterlinas en el club y asumió el control del mismo. En la temporada 1938 a 39, el último año de fútbol antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, el club terminó en el 14º puesto de la First Division.
Tras estallar la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, nuevamente el fútbol se suspendió y los militares usaron a Old Trafford como almacén armamentista, debido a su proximidad con los muelles de Trafford Park. No obstante, se continuaron disputando partidos en el estadio, hasta que una bomba alemana cayó en Trafford Park a finales de 1940, por lo que el estadio quedó dañado. El inmueble pasó por una etapa de reconstrucción y se reinauguró en marzo de 1941, aunque otra bomba alemana cayó meses después y destruyó gran parte del recinto, situación que obligó a que el club se trasladara momentáneamente a Cornbrook Cold Storage, la cual era una propiedad de Gibson. El empresario solicitó además a la War Damage Commission que destinara fondos para la reconstrucción del estadio. Como resultado, el Manchester United obtuvo 4.800 libras esterlinas para remover los escombros y casi 17.500 libras esterlinas para reconstruirlo. Durante este periodo de remodelación, el conjunto disputó sus encuentros como local en Main Road, una solución dada por el gobierno municipal por un plazo de 8 años tras el término de la guerra, sede de Manchester City, con un costo de 5.000 libras esterlinas al año, más un porcentaje de los ingresos en taquilla. La era de Busby, 1945 a 1969. A la izquierda, estatua en honor a Matt Busby, manager responsable de una nueva era en el club, donde el conjunto del United era conocido como los Busby Babes. A la derecha, algunos jugadores a su llegada a Dinamarca, en 1955. Manchester United 1963. Manchester United 1963. Una placa en Old Trafford a manera de tributo a los jugadores que murieron en el desastre aéreo de Múnich, en 1958. Una placa en Old Trafford a manera de tributo a los jugadores que murieron en el desastre aéreo de Múnich, en 1958. En octubre de 1945, tras la reanudación del fútbol, Matt Busby pasó a ser el nuevo manager del Manchester United. Tan pronto asumió sus funciones como tal, se involucró a un nivel sin precedentes en el control de la selección del equipo, las transferencias de jugadores y las sesiones de entrenamiento. Bajo su gestión, el conjunto alcanzó el segundo lugar en la liga en 1947, 1948 y 1949, con jugadores como Jack Rowley, Charlie Madden y John Aston, así como una victoria en la FA Cup de 1948, tras vencer al Blackpool por 4-2. Cabe señalarse que todos los logros anteriormente citados se dieron cuando el club jugaba sus partidos como local en Main Road, ya que volvieron a su sede Old Trafford hasta agosto de 1949. En 1952, el club ganó la First Division, su primer título de liga después de 41 años sin alcanzar tal logro. Lo anterior lo logró al vencer al Arsenal, que ocupaba el segundo puesto del torneo, por 6-1 y así ponerse por encima del ya mencionado y del conjunto del Tottenham. Cabe señalarse que en 1938, durante la Segunda Guerra Mundial, James Gibson estableció el Manchester United Junior Athletic Club con tal de encontrar y entrenar a jóvenes futbolistas que pudiesen incorporarse a la selección principal en lo sucesivo. Con una edad promedio de 22 años, la prensa etiquetó a la plantilla de 1956 como los Busby Babes, a manera de testimonio de la fe que tenía Busby en sus jugadores jóvenes. En 1957 el equipo defendió su título FA Cup exitosamente e incluso llegó a la final del torneo ese año, la cual perdió contra el Aston Villa. Ese mismo año, el Manchester United se convirtió en el primer equipo inglés en competir en la Copa Europea, más tarde renombrada a Champions, a pesar de las objeciones de la Football League, la cual había negado al Chelsea la misma oportunidad en la temporada previa. Rumbo a la semifinal, la cual perdieron ante el Real Madrid, el equipo logró una victoria de 10-0 sobre el campeón belga Anderlecht, el cual permanece como el mayor triunfo del club en toda su historia. La siguiente temporada, cuando regresaban después de una victoria en los cuartos de final de la Copa de Europa contra el Estrella Roja de Belgrado, el avión en que viajaban jugadores del Manchester United, así como algunos periodistas y el propio Busby, se estrelló al intentar despegar después de repostar en Múnich, Alemania.
La catástrofe aérea de Múnich del 6 de febrero de 1958 ocasionó la pérdida de 23 personas, entre ellos 8 jugadores, Jeff Band, Roger Byrne, Eddie Coleman, Duncan Edwards, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor y Billy Whalen, e hirió a varios otros. Accidente aéreo en 1958. Artículo principal, desastre aéreo de Múnich. El manager del equipo de reservas, Jimmy Murphy, asumió el cargo de manager del United mientras Busby se recuperaba de sus heridas, y bajo su gestión el conjunto provisional del club llegó a la final de la FA Cup de 1958, la cual perdieron ante el Bolton Wanderers. En reconocimiento a la tragedia del equipo, la UEFA invitó al club a competir en la Copa Europea de 1958 a 59 junto con los eventuales campeones de la Liga Wolverhampton Wanderers. A pesar de la aprobación de la Asociación de Fútbol de Inglaterra, la Football League determinó que el club no debía participar en el evento, ya que no había clasificado. Busby rediseñó al equipo a través de la década de 1960, con la firma de jugadores como Dennis Law y Ted Craven, quienes combinados con la siguiente generación de jugadores jóvenes, que incluía a George Best, ganaron la FA Cup en 1963, tras vencer al Leicester City con un marcador de 3-1 en el antiguo estadio de Wembley. En los años 1930, el club inglés de rugby Salford comenzó a recorrer Francia vistiendo pantaloncillos rojos y llamándose a sí mismos como The Red Devils, traducción, los Diablos Rojos. Busby se interesó en el mote, al pensar que resultaba ser más intimidante para los oponentes que el mote de Nenes Angelicales. Por lo tanto, poco después declaró que el Manchester United debía ser conocido también como los Red Devils, algo que reflejó igualmente en el logo del equipo. En la siguiente temporada terminaron en el segundo puesto de la liga, y ganaron el título en 1965 y en 1967. En 1968, el Manchester United se convirtió en el primer club inglés en ganar la Copa de Europa, al derrotar al Benfica con un marcador de 4-1 en la final con un equipo que contenía a 3 futbolistas europeos del año, Bobby Charlton, Dennis Law y George Best. Al ser los campeones de Europa, se enfrentaron a Estudiantes de La Plata, los campeones sudamericanos de esa temporada, y perdieron la serie después de que Estudiantes lograra un primer triunfo de 1-0 en el Estadio La Bombonera, en Buenos Aires, Argentina y un empate 1-1 en Old Trafford. En la siguiente temporada, perdieron en la ronda de semifinales de la Copa de Europa contra el Milan. Busby renunció como manager en 1969 y fue reemplazado por el entrenador del equipo de reservas, el exjugador del Manchester United Wolf McGuinness. Tras finalizar en el 8º sitio durante la temporada 1969-70 y tener un mal arranque en la jornada 1970-71, Busby regresó por un breve periodo como manager del equipo y MC Guinness volvió a su previo cargo como entrenador del equipo de reservas. En junio de 1971, Frank O'Farrell resultó elegido como manager, sin embargo duró menos de 18 meses en el cargo antes de ser reemplazado por Tommy Docherty, en diciembre de 1972. Docherty prácticamente evitó que el Manchester acabara descendiendo esa temporada, solo para que en 1974 el equipo finalmente acabara en la Second Division. Para entonces el trío de Best, Law y Charlton ya había abandonado la escuadra. En su primer intento, el equipo ganó su respectiva promoción y llegó a la final de la FA Cup en 1976, sin embargo perdieron ante el Southampton. Un año después volvieron a llegar a la final, y esta vez derrotaron a la escuadra de Liverpool con un marcador de 2-1. Poco después, Docherty fue despedido tras descubrirse su amorío con la esposa del fisioterapeuta del club. Dave Sexton sustituyó a Docherty como manager en el verano de 1977. Aun cuando bajo su gestión se incorporaron notables jugadores como Joe Jordan, Gordon McQueen, Gary Bailey y Ray Wilkins, los dos primeros provenientes de Leeds, United no obtuvo ningún logro significativo en los siguientes años. El equipo terminó en el segundo sitio de la temporada 1979-80, y perdieron la final de la FA Cup de 1979 contra el Arsenal.
En 1981, Sexton fue despedido a pesar de que el club ganó los últimos 7 partidos en su periodo como manager. Poco después, se lo reemplazó con Ron Atkinson, quien de inmediato no dudó en romper el récord británico en cuotas de transferencias al hacerse del jugador Brian Robson, de West Bromwich Albion, por la cifra de 1,75 millones GBP. Con Atkinson en el cargo, Manchester United ganó la FA Cup en 2 de 3 años, 1983 y 1985. En la temporada 1985-86, tras 13 victorias y 2 empates en sus primeros 15 juegos disputados, el club era el favorito para ganar la liga, sin embargo terminó en el 4º puesto del ranking. La siguiente temporada, tras malos resultados y con riesgo a descender de nuevo, Atkinson fue despedido. Alex Ferguson y su asistente Archie Knox llegaron al club provenientes del Aberdeen el mismo día en que Atkinson fue despedido y guiaron al equipo a un 11º lugar en la liga. A pesar de acabar en el segundo sitio en la temporada 1987-88, Manchester United nuevamente volvió a ocupar el 11º en la siguiente temporada. A punto de ser despedido como manager, el triunfo sobre la escuadra del Crystal Palace en la final de la FA Cup de 1990 salvó la gestión de Ferguson. Años 1990. Ryan Giggs es el jugador más laureado en la historia del fútbol inglés y del Manchester United. Ryan Giggs es el jugador más laureado en la historia del fútbol inglés y del Manchester United. La siguiente temporada, el equipo obtuvo su primera Recopa de Europa y compitió en la Supercopa de Europa de 1991, donde vencieron a los campeones de la Copa Europea Estrella Roja de Belgrado 1-0 en la final disputada en Old Trafford. En 1992 nuevamente llegaron a las finales y derrotaron a Nottingham Forest 1-0 en Wembley. Al año siguiente, el club ganó su primer título de liga desde 1967 y en 1994, por primera vez desde 1957, obtuvo su segundo título consecutivo, junto con la FA Cup, para completar el primer doblete en la historia del equipo. Antes de que comenzara la temporada 1995-96, United anunció la venta de 3 jugadores: Paul Ince, que se unió al Inter de Milán, Mark Hughes, que se unió al Chelsea, y Andrei Kanchelskis, quien se integró al Everton. En vez de contratar a nuevos jugadores para reemplazar a los anteriores, Ferguson prefirió darles tiempo de juego a jugadores jóvenes del plantel como David Beckham, Ryan Giggs, Nicky Butt, Gary Neville, y Phil Neville junto con Paul Scholes. Los 4 primeros habían formado parte de la escuadra alternativa que ganó la Copa FA Juvenil de 1992, mientras que los 2 últimos participaron en las siguientes 3 copas del mismo campeonato. Algunos medios de prensa comenzaron a catalogar a esta nueva generación de jugadores, cuyo promedio de edad era de 24 años, como los Fergie's Fledglings, trad, novatos de Fergie, este último término en referencia al apellido del técnico, y señalaron las similitudes de dicha estrategia con la implementada por Busby un par de décadas atrás. A pesar de que algunos consideraron que lo anterior no le garantizaría triunfos al equipo, el Manchester United logró conquistar la Premier League de 1996 con un triunfo final de 2-0 sobre el Middlesbrough. Poco después, derrotó al Liverpool 1-0 en la final de la FA Cup para así convertirse en el primer club inglés en obtener un segundo doblete en su historia, al ganar la Liga y la FA Cup. Eric Cantona, elegido como el futbolista del año, pasó a ser capitán del equipo tras la partida de Steve Bruce al Birmingham City. La temporada 1998-99 resultó ser la más exitosa para el Manchester United en toda su trayectoria, pues se convirtió en el primer equipo en ganar la Premier League, al derrotar al Tottenham Hotspur por 2-1, la FA Cup, al vencer al Newcastle United 2-0, con goles de Terry Sheringham y Choles, y la Champions, el triplete, en la misma temporada. Cuando iban perdiendo 1-0 en el tiempo de descuento de la final de la Champions de 1999, Terry Sheringham y Ole Gunnar Solskjaer anotaron los últimos goles del encuentro para el triunfo sobre Bayern Múnich, en un partido que es considerado como una de las mejores remontadas de todos los tiempos.
Además, el United ganó la Copa Intercontinental tras vencer a Palmeiras 1-0 en Tokio. Poco después Ferguson obtuvo el nombramiento de caballero por la Orden del Imperio Británico por sus servicios al fútbol. En 2000, Manchester United compitió en la primera Copa Mundial de Clubes de la FIFA celebrada en Brasil y ganó la liga de nuevo en las temporadas 1999 a 2000 y 2000 a 2001. Terminaron como subcampeones en la temporada 2001 a 2002 y obtuvieron una vez más el título en la temporada 2002 a 2003. Casi al término de la primera temporada, el club contrató a Rio Ferdinand, del Leeds United, por 29 millones de libras esterlinas. Poco después, vendió a Beckham al Real Madrid por 25 millones de libras esterlinas. Al año siguiente ganaron la FA Cup de 2003 a 2004, tras vencer a Millwall 3-0 en la final disputada en el Millennium Stadium en Cardiff. Al inicio de la temporada 2004 a 2005, el Manchester United contrató al jugador Wayne Rooney, del Everton, por casi 26 millones de libras esterlinas. En la temporada 2005 a 2006, después de que el centrocampista Joaquin dejara el club para irse al Celtic, el Manchester United no se pudo clasificar para la ronda de octavos de final de la Champions por primera vez en más de una década, tras perder contra el Benfica. Sin embargo, logró asegurar un segundo puesto en la liga al derrotar a Wigan Athletic por 4-0 en la final de la Copa de la Liga de 2006. El equipo ganó también la Premier League en las temporadas 2006 a 2007 y 2007 a 2008. En esta última, el conjunto rojiblanco y el Chelsea estaban empatados en la clasificación general de la liga, lo que indicaba que el campeón se adjudicaría la última jornada. Así, el 11 de mayo de 2008, el Manchester United se coronó campeón al derrotar al Wigan Athletic por 2-0, aprovechando al mismo tiempo el empate 1-1 entre el Chelsea y Bolton Wanderers. El 21 de mayo, el conjunto volvió a enfrentarse al Chelsea en la final de la Copa Europea, quedando el marcador 1-1, con goles de Cristiano Ronaldo y Frank Lampard. De esta forma, la final se resolvió mediante los penales y el Manchester quedó como campeón por 6-5, con los penaltis cerrados de John Terry y Nicolas Anelka por parte del Chelsea, y Cristiano Ronaldo por parte del Manchester United. Este encuentro se jugó en el Estadio Luzhniki, en Moscú y pasó a ser el segundo doblete del equipo en toda su historia, el primer doblete concerniente a los títulos de la Liga y la FA Cup, y este segundo respecto a los títulos de la Liga y la Football League. Por otra parte, Higgs hizo un nuevo récord al hacer su aparición número 759 en el club durante el citado partido, con lo que sobrepasó la marca establecida previamente por Bobby Charlton. En diciembre de 2008, tras haber conquistado la Supercopa de Inglaterra al derrotar al Portsmouth, el club ganó la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2008 al derrotar a la Liga de Quito por 1-0, y poco después obtuvo el título de la Football League, al vencer al Tottenham en la definición por penales, y su tercer título sucesivo en la Premier League, tras derrotar al Arsenal y el 18 en su historia, con lo que igualó de esta forma el récord de títulos que poseía en solitario el Liverpool. El 27 de mayo de 2009, el Manchester United jugó la final de la Champions, la cual perdió 2-0 frente al Barcelona, con goles de Samuel Eto'o y Leo Messi por parte del equipo español. Ese verano, el Real Madrid adquirió a Cristiano Ronaldo por una cifra récord de 80 millones de libras esterlinas. En la temporada 209 décimos, el Manchester United venció al Aston Villa 2-1 en Wembley para retener la Copa de la Liga de Inglaterra, su primera defensa exitosa de una Copa, y fueron subcampeones de la Premier League, al finalizar solo un punto por debajo del Chelsea. Por su parte, el Bayern Múnich los eliminó en la fase de cuartos de final de la Champions por la regla del valor doble del gol visitante. El 8 de agosto de 2010, para iniciar la nueva temporada, el Manchester United venció al Chelsea 3-1 para ganar así la Supercopa de Inglaterra. Para la temporada 2010-11 de la Premier League, el club contrató por 7 millones de libras esterlinas a Javier Hernández, conocido con el apodo de Chicharito, que recibió elogios por parte de Ferguson al ser el primer delantero desde Ruud van Nistelrooy en anotar 20 goles en su temporada debut en el equipo.
Si bien fueron vencidos en las semifinales de la FA Cup de ese año, poco después obtuvieron su 19º título en la Premier League, al empatar con Blackburn Rovers el 14 de mayo de 2011 y lograr un total de 80 puntos al final del torneo, lo que lo posicionó en solitario como el equipo más ganador de Inglaterra en lo que a títulos de liga se refiere, superando al Liverpool. En la final de la Champions de esa temporada, llevada a cabo en el Wembley Stadium, se enfrentaron de nuevo al Barcelona, que los derrotó con un marcador de 3-1, el único gol del club inglés fue anotado por Rooney. La temporada siguiente fue escasa en cuanto a títulos. Aunque retuvieron la Supercopa de Inglaterra tras derrotar 3-2 al Manchester City, el único logro del equipo en esa campaña, quedaron fuera de la Champions en la fase de grupos tras obtener solamente 9 puntos, suponiendo la tercera vez que el equipo mancuniano era eliminado en esa fase de la competición europea durante la gestión de Ferguson. De manera similar, quedaron subcampeones de liga en la disputa por el título de la Premier League más emocionante que se recuerda, decidida por una mayor diferencia de goles a favor de su rival ciudadano, el Manchester City. En la campaña de 2012-13, volvieron a conquistar la Premier League, la 20 grados liga de toda su historia, con una participación notable del delantero recién fichado Robin van Persie, proveniente del Arsenal y al que contrataron por la cantidad de 24 millones de libras esterlinas. En cuanto a la edición de la Champions, el club fue derrotado por el Real Madrid, por un resultado global de 3-2 en la ronda de octavos de final, tras una rigurosa expulsión de Nani en el minuto 56, que permitió remontar al equipo merengue una eliminatoria que en el momento de la expulsión tenía en contra tanto por resultado como sensaciones. Esta expulsión supuso el enfado de Sir Alex Ferguson, que no acudió a la rueda de prensa post partido. Por último, fue derrotado por el Chelsea en ambas copas nacionales. Finalmente, el 19 de mayo de 2013, Ferguson dirigió su último partido oficial como entrenador del Manchester United, un alocado 5-5 en el campo del West Bromwich Albion donde lo único que había en juego, con el título de liga ya confirmado, era despedir al técnico como merecía. Así, se retiró después de casi 27 años al frente del club inglés. A lo largo de este periodo, llevó al equipo a la consecución de 38 títulos, 13 Premier League, con 2 tripletes entre 1999 y 2001 y entre 2007 y 2009, 5 FA Cup y 2 Champions League incluidas, aspecto que lo ha llevado a ser considerado como el entrenador de fútbol más exitoso en la historia del fútbol inglés, instalando al Manchester United como el dominador del fútbol inglés moderno. En mayo de 2013 David Moyes fue elegido como nuevo entrenador del club, proveniente del Everton, por las siguientes 6 temporadas. En agosto de ese año, el club ganó la Supercopa de Inglaterra, tras vencer 2-0 al Wigan, con doblete anotado por Van Persie. Al mes siguiente, el club tuvo su primera derrota en la Premier League, así como en la era de Moyes, frente al Liverpool, con un resultado de 1-0. Al final de la temporada, acabó en 7º lugar en Liga, 64 puntos, nunca en la pelea por el título y lejos de la clasificación a Champions, suponiendo la primera vez que el equipo no clasificaba para la competición desde la temporada 1994-95, cuando todavía solo clasificaba el campeón liguero. Además, acumuló derrotas dolorosas contra sus grandes rivales nacionales, 4-1 y 0-3 contra el Manchester City, 0-3 contra el Liverpool y 3-1 contra el Chelsea. En cuanto a otras competiciones, resultó eliminado en la tercera fase de la FA Cup, en la ronda de semifinales de la Copa de la Liga y en la ronda de cuartos de final de Champions. El 21 de abril se anunció la separación de Moyes de la dirección técnica, quedando el equipo temporalmente bajo la supervisión de Ryan Giggs hasta el final de la temporada, en condición de entrenador-jugador. No obstante, el futbolista galés no pudo evitar que el Manchester se quedara fuera de todas las competiciones europeas por primera vez desde 1990. Cabe destacar extradeportivamente el fallecimiento de Malcolm Glazer, propietario del club desde 2005, el 29 de mayo de 2014. Para la nueva temporada,
Louis van Gaal asumió la posición de director técnico tras dirigir a Países Bajos en el Mundial de Brasil 2014. El neerlandés comenzó su trayectoria con un triunfo de 7-0 contra LA Galaxy en un juego amistoso de preparación para la temporada 2014-15. Luego el Manchester United participó en la International Champions Cup 2014 celebrada en Estados Unidos, donde accedería a la final del certamen, ganando 3-1 a Liverpool y consagrándose campeón. Sin embargo, ese triunfo no tuvo una continuación en la temporada oficial, pues, pese a que ese año se hizo una fuerte inversión para renovar la plantilla, gastando más de 196 millones de euros en jugadores entre los que estaban Ángel Di María y Radamel Falcao, el pobre rendimiento de estos condujo al equipo a finalizar tan solo en el cuarto puesto de la liga, a pesar de no disputar competición europea. En cuanto a las copas nacionales, se estrenaron en la Carabao Cup con una vergonzosa derrota por 4-0 en 1/32 contra el Milton Keynes Dons, equipo que aquella temporada pertenecía a la tercera categoría del fútbol inglés. Por su parte, en la FA Cup fueron eliminados en cuartos por parte del Arsenal. En la temporada 2015-16, el equipo tuvo una primera mitad de temporada muy complicada, siendo eliminado de la Liga de Campeones en la fase de grupos, acabando tercero en un grupo que completaban Wolfsburgo, PSV y CSKA de Moscú y quedándose pronto fuera de la pelea por el título liguero. Más tarde, en Europa League cayó eliminado en octavos contra el Liverpool, global de 3-1, tras ya haber eliminado con dificultades al Midtjylland danés, gracias a la estelar aparición de un emergente Marcus Rashford. Finalmente, el equipo terminó la temporada liguera en quinto lugar, clasificándose para Europa League y siendo campeón de la FA Cup tras derrotar al Crystal Palace 1-2 en Wembley. Sin embargo, este título no sería suficiente para mantener en el puesto al entrenador, pues días más tarde el club anunció su destitución. En mayo de 2016, el portugués José Mourinho firmó contrato como nuevo técnico por 3 años, estrenándose en partido oficial ganando la Community Shield contra el Leicester City, 1-2. Esa temporada, el United terminó en sexto lugar en Liga, mientras que ganó su quinta EFL Cup y la Europa League por primera vez, consiguiendo por esa vía la clasificación para la siguiente Champions League, cerrando así un triplete de títulos esa temporada. Por su parte, el capitán del equipo, Wayne Rooney, anotó su gol número 250 con los Red Devils, tras un exuberante libre directo en el minuto 90 que permitió a su equipo salir con un empate de su visita al Stoke City, superando con el gol a Sir Bobby Charlton como máximo goleador de la historia del United. La temporada siguiente fue más aciaga. Empezó con una derrota clara en la Supercopa de Europa, en la que el Real Madrid se impuso con facilidad, 2-1, y, aunque se realizó la mejor temporada en Premier League desde la salida de Sir Alex Ferguson, quedaron segundos, con 81 puntos, en ningún momento se peleó por el título, fueron eliminados y superados por el Sevilla FC en octavos de final de la Champions League, un 2-1 global que no reflejaría la superioridad del equipo hispalense a lo largo de los 180 minutos, eliminados por él. Bristol City en cuartos de la EFL Cup y derrotados por el Chelsea en la final de la FA Cup. Por ello, tras una temporada sin títulos y en la que se desplegó un fútbol poco atractivo, la temporada siguiente, 2018-19, comenzó con un clima enturbiado y con poca actividad en el mercado de fichajes. Así, el contrato de Mourinho acabó siendo rescindido el 18 de diciembre de 2018, tras una derrota severa en Anfield por 3-1. Al día siguiente, el exdelantero y leyenda del United, Ole Gunnar Solskjaer, fue nombrado técnico interino hasta el final de la temporada. Con él, el equipo empezó encadenando 8 victorias seguidas, para un total de 14 en sus primeros 19 partidos en el cargo. Gracias a estos resultados, entre los que se incluyó una sorprendente eliminación al PSG en octavos de final de la Champions League, derrotándolo por 2-4 en el Parque de los Príncipes tras una derrota por 0-2 en Old Trafford, y a una mejora clara en el estilo de juego, el 28 de marzo de 2019, Solskjaer fue nombrado entrenador permanente con un contrato de 3 años.
Sin embargo, los resultados empeoraron al final de temporada, siendo eliminados por el Wolverhampton en cuartos de la FA Cup, esto antes de su renovación, por el FC Barcelona en cuartos de final de la Champions y finalizando la liga con un bagaje de 2 victorias, 2 empates y 4 derrotas, en parte debido a múltiples lesiones, lo que no les permitió acabar por encima del 6º lugar en Premier League. La temporada siguiente comenzó con una vibrante victoria por 4-0 contra el Chelsea en la jornada inaugural de la Premier League. Sin embargo, con el paso de las jornadas, los pobres resultados sacaron a relucir el bajo nivel de la plantilla en algunas posiciones. Así hasta que en el mercado invernal consiguieron la contratación de Bruno Fernández, que revitalizó al equipo, encadenando buenos resultados hasta el final de temporada, especialmente tras el parón debido a la pandemia por COVID-19. Esto les permitió acabar en la 3ª posición y clasificados para la próxima Champions League. Por su parte, en todas las copas fueron eliminados en semifinales, en Carabao Cup a manos del Manchester City, en FA Cup por el Chelsea y, finalmente, en Europa League por el Sevilla. El inicio de la temporada 2020-21 estuvo marcado por resultados irregulares en Liga y la eliminación en la fase de grupos de la Champions, en un grupo completado por el PSG, el RB Leipzig y el Istanbul Başakşehir, siendo una catastrófica derrota en territorio turco el principal motivo de la eliminación del equipo. Positivamente, destacar que el equipo quedó segundo en Premier League, consiguiendo igualar la mayor victoria en la historia de la competición con un resultado de 9-0 contra el Southampton el 2 de febrero de 2021, convirtiéndose en el único equipo de la competición que ha conseguido 2 veces este resultado, 9-0 al Ipswich Town en la temporada 94/95. Sin embargo, el equipo terminó la temporada en negativo, con una derrota en penales en la final de la UEFA Europa League contra el Villarreal, 11-10, tras el 1-1 de los 120 minutos. Esta derrota, unida a las más tempranas eliminaciones en FA Cup y EFL Cup, supuso la finalización de una 4ª temporada consecutiva sin trofeos, a una de igualar su peor sequía de títulos desde que el club descendió por última vez en 1974. Ajeno a los terrenos de juego, el 18 de abril de 2021, el Manchester United anunció que se uniría a otros 11 clubes europeos como miembros fundadores de la Superliga Europea, una competición propuesta formada por 20 equipos destinada a competir con la UEFA Champions League. El anuncio provocó una reacción sin precedentes de los aficionados ingleses, socios de medios, patrocinadores, jugadores y el gobierno del Reino Unido, lo que obligó a este y los otros clubes implicados a retirarse solo 2 días después del anuncio. El fracaso del proyecto provocó la ansiada desde hacía tiempo dimisión del vicepresidente ejecutivo Ed Woodward, mientras que las protestas resultantes contra Woodward y la familia Glazer provocaron una invasión del campo antes de un partido de liga contra el Liverpool el 2 de mayo, lo que provocó que el encuentro fuera pospuesto, siendo un hecho sin precedentes en la historia de la Premier League. De cara a la temporada 2021-2022 se anunciaron las contrataciones de Jadon Sancho, Rafael Varane y el regreso inesperado de Cristiano Ronaldo al club después de más de 10 años, sumado a la ratificación de Ole Gunnar Solskjaer como director técnico, esperándose por primera vez en mucho tiempo grandes cosas del equipo Red Devil. Sin embargo, la campaña estuvo marcada por los pésimos resultados, tanto en Liga como en Champions, incluyendo derrotas sonoras ante Young Boys, 2-1, Liverpool FC, 0-5, en Old Trafford, y Watford Football Club, 4-1, además de la prematura eliminación de la Carabao Cup ante el West Ham United. A pesar de la confirmación de la clasificación a octavos de final en Champions, gracias a destacadas actuaciones de Cristiano Ronaldo, que marcaría 6 goles en 5 partidos de la fase de grupos, y del portero David De Gea, fue el resultado contra los Hornets y la preocupante imagen general del equipo la que desencadenó el 21 de noviembre la destitución de Solskjaer como entrenador, dejando al equipo octavo de la clasificación con 17 puntos, siendo sustituido momentáneamente por Michael Carrick más tarde, en calidad de técnico interino hasta final de temporada, por Ralf Rangnick.
Con el alemán siguieron los resultados pobres en la liga, finalizando la campaña en sexto lugar en Premier, con un balance de 16 victorias, 10 empates y 12 derrotas en liga, suponiendo la peor edición del equipo desde la inauguración de la Premier League, tanto en términos de puntos totales, 58, como goles encajados, 57, y diferencia de goles, 0, 57-57. Se añadieron además otras humillantes derrotas bajo el mando del técnico alemán, como contra el Manchester City, 4-1, una nueva debacle contra su rival histórico, 4-0 en Anfield, o, finalmente, la sonrojante derrota contra el Brighton and Hove Albion, 4-0, cerrando la temporada con una última derrota en Selhurst Park, 1-0. En Champions cayó eliminado en octavos ante el Atlético de Madrid, 2-1 en el global, y en la FA Cup en 16avos, perdiendo en la tanda de penales ante un humilde Middlesbrough, tras no poder pasar del 1-1 en 90 minutos en Old Trafford. Debido a estos resultados, se señaló duramente a futbolistas como Cristiano Ronaldo. A pesar de ser el máximo goleador del equipo con 24 goles en todas las competencias y debido al cambio de tendencia del equipo desde su llegada, Bruno Fernández, que había bajado mucho su rendimiento y sus números, Paul Pogba, al que se acusó de estar más fuera que dentro del equipo, finalmente acabó yéndose como agente libre a la Juventus, Marcus Rashford y Jadon Sancho, por su bajísimo rendimiento y falta de carácter, y, especialmente, al capitán del equipo, Harry Maguire, debido a groseros errores puntuales en defensa, bajas de nivel de juego y desaprobación por parte de los aficionados. Así, el 21 de abril de 2022 se anuncia la incorporación de Erik ten Hag como entrenador del primer equipo a partir del fin de temporada, implicando la destitución de Rangnick, que no se mantendría en el club a pesar de haber pactado previamente seguir como consultor deportivo las 2 siguientes temporadas. Con el neerlandés se desplegó un juego vistoso durante la pretemporada, con buenos resultados. Sin embargo, tras empezar la Premier League con 2 derrotas frente, de nuevo, al Brighton and Hove Albion, 1-2, y una histórica y dolorosa derrota frente al Brentford, 4-0, las sombras de la temporada anterior parecían volver. En cambio, en la jornada 3, y tras una fuerte aunque pacífica manifestación de la afición en contra de la gestión de la familia Glazer al himno de almohadilla Glazer South, el United venció al Liverpool, 2-1, en el clásico inglés, mostrando una imagen renovada y augurando un ciclo de éxitos bajo las órdenes del técnico procedente del Ajax. En 2022, se convirtió en el segundo club más devaluado de Europa con una caída de 139 millones de euros. En la temporada 2023/2024 se anunció el fichaje de André Onana. Se vio un United con resultados irregulares quedando último en su grupo de la Champions en un grupo donde estaban el Galatasaray, Copenhague y Bayern de Múnich, pero también tendría resultados cardíacos como el 4-3 al Liverpool en la FA Cup, duelo que iniciarían perdiendo pero lo llevarían a tiempos extras con goles de Scott McTominay y Anthony. Pero en el tiempo extra el Liverpool se adelantaría nuevamente pero con goles de Marcus Rashford y Amad Diallo avanzando a semis donde se viviría otro duelo cardíaco ante el Coventry City, siendo que el United empezaría ganando 3-0 con goles de Scott McTominay, Harry Maguire y Bruno Fernández, pero les remontarían. Sin embargo, el United ganaría en penales con André Onana como figura. Indumentaria. Artículo principal: Historia del uniforme del Manchester United Football Club. El escudo del club se deriva del escudo de armas del Manchester City Council, la autoridad local de Manchester, aunque lo único que permanece intacto de aquel es el barco de vela. La silueta, reminiscente a la representación comúnmente asociada con un demonio, surgió del apodo del club, The Red Devils, traducción lit. Los Diablos Rojos. Esta se incluyó por primera vez en los programas y bufandas del club en los años 1960 y comenzó a formar parte del escudo del equipo en 1970, aunque el escudo en sí no se incluiría en la playera de los jugadores sino hasta 1971, a menos de que el equipo estuviera jugando una final de Copa. En una fotografía del equipo Newton Heath en 1892, se observa que los jugadores visten una camiseta con cuadros rojos y blancos y pantalones azules.
Entre 1894 y 1896 los jugadores llevaban camisetas de color verde y oro que luego serían reemplazadas por las camisetas blancas, que se hacían acompañar de pantalones azules. Tras el cambio de nombre del club en 1902, los colores cambiaron y el uniforme consistió en camisetas rojas, pantalones cortos blancos y calcetines negros, el cual se convirtió en la vestimenta estándar del Manchester United. Para el juego de la final de la FA Cup en 1909, el cual ganaron, usaron camisetas blancas con un chevrón rojo y un escudo con una rosa roja de Lancashire ubicado justo en el lado izquierdo del pecho. Durante los siguientes años no se hicieron modificaciones importantes al uniforme, hasta 1922 cuando el equipo adoptó camisetas blancas con una V de color rojo oscuro alrededor del cuello, similar a la camiseta usada en la final de la FA Cup de 1909. Este nuevo cambio prevaleció hasta 1927. En 1934, los jugadores lucían camisetas con aros de color cereza y blanco, aunque la siguiente temporada la camiseta roja volvió a usarse tras alcanzar la posición más baja en la Second Division, 20 grados lugar. Los calcetines negros cambiaron a blanco de 1959 a 1965, cuando finalmente fueron reemplazados con calcetines rojos hasta 1971, momento en que el club volvió a usar los negros. El uniforme del Manchester United de visitante con frecuencia ha consistido en una camiseta blanca, pantalones negros y calcetines blancos, aunque ha habido varias excepciones. Entre estas se incluye la camiseta azul marino con rayas horizontales plateadas usadas durante la temporada 1999 a 2000 y el uniforme que se usó en 2010, que consistía en una camiseta blanca con cuadros rojos y negros en las mangas, acompañada de pantalones cortos negros y medias blancas. En la temporada 1995 a 96 se usó un kit completamente gris, aunque dejó de utilizarse tras 2 juegos debido a que los jugadores decían tener problemas para ubicar rápidamente a sus compañeros entre la multitud. En 2001, para celebrar 100 años como Manchester United, se estrenó un kit blanco / dorado, aunque las camisetas usadas en ese entonces no venían en doble presentación. El tercer kit del club es usualmente de color azul, siendo usado mayoritariamente durante la temporada 2008 a 2009, para celebrar 40 años desde que se usó dicho uniforme para el primer triunfo del club en la Copa Europea en 1968. Algunas excepciones incluyen las camisetas con franjas azules y blancas usadas durante la temporada 1994 a 1995, un kit totalmente negro vestido durante la temporada del triplete, y las camisetas blancas con rayas negras y rojas horizontales vestidas entre 2003 y 2005. El kit de visitante del club usado en la temporada 2008 a 2009, una camiseta blanca con secciones azules y rojas, pantalones azules y medias blancas, se utilizó como tercer kit del equipo en la temporada 2009 a 10. Newton Heath inicialmente disputó sus encuentros como local en una cancha ubicada en North Road, cerca de la empresa ferroviaria a la cual pertenecía el club. Su capacidad original era de unas 12.000 personas, aunque los funcionarios del club consideraron que la capacidad de las instalaciones era insuficiente para un club que aspiraba a unirse a la Football League. En 1887 se llevó a cabo un proceso de expansión de la cancha y, en 1891, Newton Heath usó sus reservas financieras, que no eran abundantes en ese entonces, para comprar 2 tribunas, cada una capaz de albergar a 1000 espectadores. Aunque no se registraron asistentes a muchos de los primeros juegos en North Road, la mayor asistencia de la que se tiene registro fue de aproximadamente 15.000 personas, para un encuentro de la First Division contra Sunderland del 4 de marzo de 1893. Una asistencia similar había ocurrido previamente durante un partido amistoso contra el Gorton Villa, el 5 de septiembre de 1889. En junio de 1893, después de que el club fuese desalojado de North Road por sus dueños, Manchester Deans and Canons, quienes sentían que era inadecuado para el club cobrar una cuota para ingresar a la cancha, el secretario A. H. Albut decidió usar el área de Bank Street, en Clayton.
En un inicio no tenía bancas, las primeras se construyeron para el comienzo de la temporada 1893 a 94. Una abarcaba toda la extensión del terreno de juego en un lado, y la otra se hallaba detrás de la portería en el Bradford End, extremo Bradford. En el extremo opuesto, el Clayton End, la cancha había sido construida, proporcionándose miles para esa área, SIC. El primer juego de liga disputado por Newton Heath en Bank Street fue contra el conjunto de Burnley el 1 de septiembre de 1893, cuando 10-0-0-0. Espectadores vieron a Alf Farman anotar una tripleta, los únicos goles de Newton Heath en su triunfo por 3-2. Los asientos restantes se completaron para el siguiente juego de la liga contra Nottingham Forest, 3 semanas después. En octubre de 1895, antes de la visita del Manchester City, el club adquirió una tribuna con una capacidad de 2.000 asientos del club de Rugby League Broughton Rangers, además de incorporar otra tribuna en el lado reservado, para diferenciarlo del lado popular. Sin embargo, el clima de esa época limitó la asistencia para el encuentro contra el Manchester City a solo 12.000 espectadores. Una vez que la cancha de Bank Street se cerró temporalmente por asuntos judiciales en 1902, el capitán Harry Stafford recaudó el suficiente dinero como para pagar el siguiente juego del club como visitantes contra el Bristol City y encontró un local temporal en Arpurey para los siguientes juegos de reserva contra Padiham. Tras una inversión financiera, el nuevo presidente del club J. H. Davis pagó 500 libras esterlinas para erigir una nueva tribuna de 1.000 asientos en Bank Street. En los siguientes 4 años, el estadio se cubrió de asientos en sus 4 costados y pudo albergar a un aproximado de 50.000 espectadores, algunos de los cuales podían mirar los juegos desde el mirador situado encima de la tribuna central. Sin embargo, tras el primer título de liga del Manchester United en 1908 y la FA Cup un año después, se determinó que Bank Street era demasiado restrictivo respecto a la ambición de Davis. En febrero de 1909, 6 semanas antes del primer título FA Cup del equipo, se nombró a Old Trafford como la nueva sede del Manchester United después de adquirir el terreno por alrededor de 60.000 GBP. El arquitecto Archibald Leach obtuvo un presupuesto de 30.000 GBP para llevar a cabo la construcción del estadio. Los planes originales consistían en un recinto con una capacidad de 100.000 asistentes, aunque las limitaciones del presupuesto obligaron a que el proyecto se redujera a solo 77.000 asientos. La construcción del edificio recayó a su vez en la constructora Messrs Brownell D. Smith, de Manchester. La mayor asistencia al estadio se registró el 25 de marzo de 1939, cuando se disputó la semifinal de la FA Cup entre Wolverhampton Wanderers y Grimsby Town y se alcanzó una asistencia de 76.962 personas. Los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial destruyeron gran parte del estadio. El túnel central en la grada sur fue lo único que quedó de aquel entonces. Al término de la guerra, el club obtuvo una compensación por parte de la War Damage Commission por un total de 22.278 libras esterlinas. Mientras el proceso de reconstrucción se llevaba a cabo, el equipo disputó sus encuentros como local en el estadio Main Road del Manchester City. Al año, Manchester United debió pagar 5.000 libras esterlinas aunado a un porcentaje nominal sobre las entradas de cada juego. Posteriores mejoras incluyeron la adición de los techos, primero al extremo Stretford y luego a las tribunas de las zonas norte y este. Los techos eran sostenidos por pilares que obstruían la visión de muchos espectadores, por lo que fueron sustituidos eventualmente con una estructura de ménsula. El extremo Stretford fue de hecho la última zona del estadio a la que se le proporcionó la estructura de ménsula, la cual se completó a tiempo para la temporada de 1993 a 94. El 25 de marzo de 1957 se estrenaron 4 torres de 180 pies, 54,9 metros, que tuvieron un costo de 40.000 GBP, cada una con una capacidad de 54 reflectores individuales. Estas se desmantelaron en 1987 para ser reemplazadas por un sistema de iluminación integrado en el techo de cada tribuna, el cual permanece en la actualidad.
En 1993, el informe Taylor exigió que para un estadio como el Old Trafford la capacidad mínima debía de ser de 44.000 espectadores. En 1995, la zona norte se rediseñó en 3 niveles, con lo que se restauró así la capacidad a aproximadamente 55.000 espectadores. Para el final de la jornada 1998 a 99, se añadieron segundos niveles a las tribunas este y oeste del estadio, alcanzándose una nueva capacidad de casi 67.000 asistentes, y entre julio de 2005 y mayo de 2006 se añadieron más asientos por medio de los segundos niveles en los cuadrantes noroeste y noreste. Algunos de los nuevos asientos se utilizaron por primera vez el 26 de marzo de 2006, cuando se registró un nuevo récord de asistencia en la Premier League de 69.070 espectadores. El récord anterior fue vencido el 31 de marzo de 2007, cuando se registró una asistencia de 76.098 espectadores al encuentro entre el Manchester United y Blackburn Rovers, conjunto al cual derrotaron 4-1, con solamente 114 asientos desocupados, un 0,15% de la capacidad total de Old Trafford de 76.212 asientos. En 2009, se reorganizaron los asientos y se redujo la capacidad a 75.957 espectadores. Para la temporada 2012 a 13, había 75.765 asientos disponibles para la audiencia. El Manchester United tiene el segundo promedio de asistencia más alto de los clubes de fútbol europeos solo detrás del Borussia Dortmund. Instalaciones deportivas. Artículo principal, Trafford Training Center. El Trafford Training Center, actualmente conocido como el Ean Training Complex por razones de patrocinio y referido generalmente por el Cinécdoque de Carrington, es el centro de entrenamiento y la sede de la academia del club de fútbol inglés Manchester United. Está ubicado cerca del pueblo de Carrington, Gran Manchester, Inglaterra, y reemplazó a The Clef como el campo de entrenamiento del club en 2000. La construcción del complejo comenzó en 1999, el edificio principal fue abierto y el primer equipo se trasladó en 2000, seguido en 2002 por la instalación de la academia, sede del renombrado sistema juvenil del club. En 2013, se completaron importantes adiciones en el complejo, incluyendo un centro médico y departamento de ciencias del deporte, con lo que el costo total de construcción del complejo de formación asciende a más de 60 millones de libras. El primer trofeo del Manchester United fue la Manchester Cup, la cual ganó como Newton Heath en 1886. En 1908, el equipo obtuvo su primer título de liga y, al año siguiente, se hizo acreedor a la Copa de Inglaterra por primera vez. En cuanto al número de trofeos ganados, la década más exitosa para el Manchester United fueron los años 1990. En esta etapa, el conjunto ganó 5 títulos de liga, 4 Copas de Inglaterra, un League Cup, 5 Supercopas de Inglaterra, una de ellas compartida, 1 Recopa de Europa, una Liga de Campeones de la UEFA, un Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental. Actualmente, el club es el más laureado de la Premier League, con 20 trofeos, además de ser el primer equipo inglés en ganar la Copa de Europa en 1968, el único de Inglaterra en ser campeón de la Copa Intercontinental y el primero del Mundial de Clubes. Tras vencer en 2016 al Crystal Palace en la final de Wembley del 21 de mayo, es el segundo equipo con más títulos de la Copa de Inglaterra, así como el más laureado de la Community Shield con 20. Dichos títulos le han reportado 4 títulos honoríficos de dobletes al conquistar el campeonato de Liga y Copa en 3 ocasiones y del campeonato de Liga y Copa Liguera en otra. En 1993 a 94, 1995 a 96, 1998 a 99, como parte del triplete, y en 2008 a 2009. 3 frontales, las medallas del triplete del Manchester United de la temporada 1998 a 99 se exhiben en el Museo del Club. 3 frontales, las medallas del triplete del Manchester United de la temporada 1998 a 99 se exhiben en el Museo del Club.
Hasta la temporada 2016-17 jamás había obtenido la Liga Europa de la UEFA, cuando venció en la final disputada en Solna al Ajax de Ámsterdam por 0-2. Anteriormente había alcanzado los cuartos de final en la temporada 1984-85 y las semifinales en el torneo antecesor de la competencia, la Copa de Ferias, en la temporada 1964-65 cuando perdió frente al Ferencváros TC. De igual modo al ámbito nacional, a nivel internacional obtuvo el triplete en la temporada 1998-99 ganando la Premier League, la FA Cup y la Liga de Campeones y un doblete en la temporada 2007-2008 ganando la Premier League y la Liga de Campeones. Para finalizar, esperamos que les haya gustado esta breve historia. No se olviden de dejar su like, suscribirse y compartir para seguir creciendo.